a los fascistas. ¿Qué fascista, Fernando? No sé, pero no sea idiota, diputado. ¿Qué fascista? Uno cuenta la historia y para usted es un fascista. Pare un poquito, Fernando. Pare un poquito. Bájese del pony, Fernando. ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buenas tardes. Se lo anticipaba Paula durante la ronda de títulos. Fuertes críticas del radicalismo de la Unión Cívica Radical a las declaraciones del presidente Javier Milei en la provincia de Córdoba, fustigando la figura del expresidente Raúl Alfonsín, justamente hoy que se cumplen 41 años del triunfo democrático, el retorno a la democracia, el triunfo del radicalismo en 1983. Estamos con el diputado del radicalismo, Fernando Carvajal, justamente para analizar ese impacto y las críticas. En lo personal, le hago la primera pregunta, Eduardo, y ya te dejo conectado con el diputado. ¿Cómo recayó esa crítica del presidente y si esta crítica unifica en cierto sentido a un radicalismo que venía partido en las últimas semanas? Sí, la verdad que nos causa una enorme indignación porque por el momento en que se lo hace, pero además por la falsedad del contenido de las declaraciones del presidente, atacarlo a Alfonsín por falta de compromiso democrático, la verdad que es un gesto absolutamente despreciable. Endilgarle actos cumplidos por el gobierno del cual él no perteneció, como es el tema de la especificación de deuda de Clarín, es absolutamente falso. Entonces, denostar a una figura como la de Alfonsín y encima hacerlo con argumentos falsos, la verdad es que nos genera una enorme indignación y lo que nos da ganas es de responder, pero hacemos un ejercicio de contención en aras a la pacificación, no queremos caer al mismo nivel que nos quiere llevar el presidente y por eso preferimos expresar esta indignación, pero no responder con los insultos que la verdad es que nos salen desde adentro del estómago. Fernando, ¿qué tal, diputado? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Podemos escuchar y repasar juntos la palabra del presidente? Lo escuchamos. Sí, cómo no. También teníamos indicadores sociales que eran peores que los que había en diciembre del 2001, previa caída de la convertibilidad y el golpe de Estado impulsado por Duhalde y Alfonsín, que paradójicamente Alfonsín, lo muestran como el padre de la democracia, siendo que fue partidario de un golpe de Estado, pero que evidentemente especificarle la deuda a Clarín hizo mostrarlo como un héroe. Bueno, primero, habla de los indicadores sociales peores. Eso es verdad. Eso dejó a Ricardo Alfonsín con... Eso sin duda. Fue un desastre, una inflación altísima. Sin duda, Eduardo. Eso no hay duda. ¿Dónde está la mentira ahí? Eso no hay duda y no lo podemos discutir porque son datos históricos. Lo que pasa es que un gobierno no se juzga solamente por los indicadores económicos. Un gobierno hay que juzgarlo y la historia lo ha juzgado Alfonsín por un conjunto de acciones. Pero esta es la superficialidad que tiene este presidente, que lamentablemente esa superficialidad también la lleva a su gestión de gobierno. Por esto este es un gobierno que hasta ahora 10 meses lo único que puede mostrar, que no es poco, son 2 o 3 indicadores socioeconómicos, pero su modelo de gestión política es un desastre. Lo que hoy ha hecho este gesto de provocación de atacar a la figura de Alfonsín, que muchos sectores de la sociedad lo consideramos un prócer, aún quienes no coincidieron con él en su momento y aún quienes pueden tener críticas a sus políticas económicas o hacernos cargo del fracaso de la política económica, es un gesto de provocación que quiebra la convivencia democrática y social. No será mucho. Quebrar la convivencia democrática no será mucho. Sí, claro. No, Fernando, mire. No es mucho. Nosotros Fernando, espere. Vamos a recordarle, Fernando, vamos a recordarle a los más jóvenes, ¿no? A los más jóvenes que no estuvieron en ese momento del 2001. Hoy el que nació en el 2001 tiene 25 años, 24, 23, 24, 25 años. En el 2001, Ricardo Alfonsín detestaba en ese entonces Fernando de la Rúa. Había una interna monumental entre Fernando de la Rúa y Alfonsín quería que de la Rúa se vaya del gobierno e hizo un acuerdo con Eduardo Duhalde para voltearlo. Esa información la tomo como una aseveración tuya. Busque en libros. Por ejemplo, yo le recomiendo el libro de Seferino Reato. Cuenta exactamente lo que pasó. Entonces, ese fue un acuerdo. Fue un acuerdo entre Eduardo Duhalde
y Raúl Alfonsín. Vos estás afirmando, para vos coincidís voltearlo. con Milei de que es historia. Alfonsín... No, es historia. Es historia. ¿Vos coincidís que fue un golpe de Estado el de Alfonsín? Decilo y hacete Sí, cargo. lo digo. Yo lo digo. no comparto esto. Perdón. Fue un golpe de Estado, fue un golpe de Estado civil, fue un movimiento político de Raúl Alfonsín y Eduardo Duhalde para sacarlo a De la Rúa de la presidencia, a quien el propio Raúl Alfonsín consideraba que De la Rúa era un inútil. Y eso es historia, Fernando, no se puede enojar con la historia. Que Alfonsín le... No, yo no me enojo con la historia. Vos la especificación es otra cosa. Estás falseando la historia... igual que falsea la historia de Milei para atacar a una figura no la que ataca, cuenta. tuvo errores en su política económica en un contexto internacional, acusarlo a Alfonsín de golpista, la verdad que es un gesto despreciable. Que había luchas internas como hay en todos los momentos, por supuesto que sí. Afirmar que eso es un golpe de Estado verdaderamente es un desatino histórico, no tiene ningún fundamento. El gobierno terminó cayendo porque hubo enormes dificultades, pero la verdad es que es un gesto absolutamente despreciable. Y hacerlo un 30 de octubre, cuando muchos sectores de la sociedad festejamos lo que fue la recuperación de la democracia, claramente lo que hay es un intento de Javier Milei, compartido por otros, de reescribir la historia. Es que el 83 fue una cosa, y en eso concuerdo con usted, Fernando. No van a poder cambiar la historia. Y además, Alfonsín, les guste o no les guste, a los fascistas... ¿Qué fascista, Fernando? No sé, pero no sea idiota, diputado. ¿Qué fascista? Uno cuenta la historia y para usted es un fascista. Pare un poquito, Fernando. Pare un poquito. Bájese del pony, Fernando. Bájese del pony, Fernando. No tengo ningún pony, soy alto. Bájese del pony, hablemos de historia. La verdad es que estás una cosa es el Alfonsín del 83 de otra manera. Y otra cosa es el Alfonsín del 2001. Que hizo todo lo posible para destruir al presidente de su propio partido. Digamos las cosas como son. Está falseando la historia, Eduardo. Claramente está falseando la historia. Estoy falseando. Esto de ninguna manera es así. No tenés ningún basamento para acusar de esto. Fue un gobierno que pasó enormes dificultades y que como tal no pudo sostenerse. Este enrostre Alfonsín está claro de que responde al actual relato de el presidente Milei, que quiere reescribir la historia. No lo van a conseguir, la historia y la verdad se termina imponiendo, y por eso hoy, aunque a los mediocres no les guste, Raúl Alfonsín es el padre de la democracia y lo va a seguir siendo cuando el resto de la sociedad no se acuerde ni de los Milei, ni de los Carvajal, ni de los Feynman, y Alfonsín va a ser un prócer en este país como ya lo es hoy. Le agradezco mucho, diputado, ¿eh? Gracias por atenderme. Te agradezco, Eduardo, un gusto. Gracias. Pablo, querido. Sí, bueno, justamente para finalizar lo que decía recién el diputado, se escindió también aún más el radicalismo con la salida de un diputado. Mario Barletta formó su monobloque, es decir que el radicalismo quedó partido en tres en la Cámara de Diputados, un dato también político para la jornada. Bueno, muy bien. Llámalo a Seferino Reato. Llámalo, Pablito, llámalo a Seferino Reato que cuente la historia. Dice que él escribió un libro donde cuenta la historia. ¿Querías decir algo? Sí, no, yo recuerdo, por ejemplo, Jorge Remes Lenikov, que era el que asume primero como ministro de Economía de Eduardo Duhalde. Que entra para hacer el trabajo sucio, económico. Y él cuenta, y hay archivos, incluso hizo un libro, en el que cuenta que antes de asumir, Duhalde lo lleva a una reunión con Alfonsín, y a la cual Alfonsín fue acompañado por Zurril. Y ahí le apoyaron el plan económico, o sea que había obviamente un acuerdo entre Duhalde y Alfonsín, y ahí hubo luz verde al plan económico de Remes Lenikov, que puede dar testimonio de lo que vos estás diciendo, porque hubo contactos previos, precisamente vieron venir que se venía ese plan económico. Diario La Nación, 2023, esta nota, ponela. Jorge Remes Lenikov contó cómo fue el acuerdo entre Eduardo Duhalde y Raúl Alfonsín en la crisis del 2001. Ahí está. O sea, negar, tapar el sol con las manos, ¿no? Te podrá gustar o no la forma en que lo dijo, pero que los hechos ocurrieron. Exacto. Que hubo un acuerdo, no sé, llámalo, no lo quieren llamar golpe de Estado, bueno, no sé, llámalo X, pero terminaron sacando a un presidente, lo hicieron volar por los aires, ¿no? Y el propio Chacho Álvarez, lo que pasa es que tenemos que revisar otra vez la historia. El daño que le hizo ese tipo al país. Chacho Álvarez era en ese momento el vicepresidente de Fernando de la Rúa. Provocó una crisis institucional
de tal magnitud en la República Argentina que terminó después con el 2001. Entonces, el primer responsable de la crisis que terminó en un golpe de Estado entre Duhalde y Alfonsín lo provocó Chacho Álvarez, que renunció a la vicepresidencia y él creyó que iba a ir a un balcón y la gente lo iba a venir a buscar a él y lo iba a voltear a De la Rúa, cosa que no ocurrió. Qué sé yo, pero bueno, ahora parece que los radicales, ciertos radicales, tampoco, porque los radicales no son idiotas y saben la historia y saben la interna que tenía ese gobierno, las peleas que había y cómo lo detestaba Raúl Alfonsín, que hoy, viste, bueno, murió, bueno, está bien, fantástico. A ver, Raúl Alfonsín salió del gobierno, primero entregó el gobierno, ¿no? Le entregó antes el gobierno, asumió en el 83 y le tiró por la cabeza el gobierno a Carlos Menem, que le había ganado la elección, pero como había mucho tiempo entre la elección y la entrega del poder, entonces le dijo, mira, yo no puedo más, tomate, te entrego. Se fue. Argentina volaba la inflación al 5.000%. Era la primera ¿no? hiper. La primera hiper. Y después, el gobierno, él se fue, Alfonsín, con una imagen horrible del gobierno. Lo llaman el padre de la patria. Perdón, momentito. La sociedad argentina fue la dueña de la patria y nos terminamos sacando de encima a la dictadura militar. Fue la sociedad argentina que fue a las urnas. No fue Raúl Alfonsín. Lo pintan, ok, fantástico. Gobierno nefasto, un gobierno donde había 5.000% de inflación, donde había cortes programados de luz, la gente no sabía. Ibas a comprar este vaso ibas a comprar a las 10 de la mañana. 10 y 1 minuto valía todo lo contrario. 10 y 2 minutos salía mucho más. Si llegabas 10 y 4 minutos ya estaba remarcado. Y empezó el asistencialismo con las cajas PAN. Las cajas PAN. ¿Te acordás? Pero claro. Ahí empezó este delirio Está del bien, yo asistencialismo. entiendo que Alfonsín lo quieran pintar, pero la verdad fue un desastre. Él, su gobierno, sus ministros. Pero bueno, qué sé yo. Quieren reescribir ahora los propios radicales, pero no son todos los radicales, ¿no? Me parece que es, qué sé yo, Manes. Este diputado con el que hablé es de Manes. Qué sé yo. No sé. Hablemos de historia. Llamalo a Reato. ¿Lo tenés ya? Lo está llamando. Bueno, ok.